Estamos de regreso nuevamente. Te invitamos a que alabes y que adores en espíritu y en verdad, que te unas en la alabanza al Padre, aquel que nos ha amado con todo su amor y su grandeza y su bendición. Que alabes y adores a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que alabes al Espíritu Santo, aquel que está con nosotros y tiene comunión diaria y que es el que nos guía y nos dirige en todo. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sé bienvenido. Te invitamos a que adores junto con nosotros. Amén. Adelante. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas que cantamos, Dios, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas que cantamos, Dios, para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas que cantamos, Dios, para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas que cantamos, Dios, para exaltar tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Únete a cantar. Gracias, Señor. Vamos a cambiar un poquito. Tengan la libertad de levantar sus manos, de hincarse ahí en la privacidad de su casa. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y Bendito sea tu poderoso nombre. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú nos has perdonado, Señor, porque te plació a ti darnos el reino, Señor. Te plació a ti, Señor, sacarnos de las tinieblas y sacarnos a la luz admirable, a conocerte a ti, el Dios viviente, cara a cara, a conocer a tu Hijo, aquel que sería el autor y consumador de la fe que procesamos en este día. A ti te plació darnos el Espíritu Santo para que tuviéramos una comunión contigo continua, Señor, que pudiéramos escuchar y saber de ti, Señor, todos los días de nuestra existencia. Cómo no alabarte y adorarte, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor, y tu bendición. Bendito seas para siempre. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauro, has sido fiel, has sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauro, has sido fiel, has sido fiel. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna vives en mí. Perfecto amor, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauro, has sido fiel, has sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauro, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará.
fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Amén. Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, fuiste condenado. Yo tengo vida, tu espíritu me llena, tu sacrificio fue por mí. En su amor no hay otro igual. El Rey de Reyes murió por mí. En su amor sé que es real. Y es mi gozo honrarte a ti, Jesús, mi vida es para ti. Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, fuiste condenado. Yo tengo vida, tu espíritu me llena, tu sacrificio fue por mí. En su amor no hay otro igual. El Rey de Reyes murió por mí. En su amor sé que es real. Y es mi gozo honrarte a ti, Jesús, mi vida es para ti. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. En su amor no hay otro igual. El Rey de Reyes murió por mí. En su amor sé que es real. Es mi gozo honrarte a ti, Jesús, mi vida es para ti.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio y tu paga, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu amor me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Padre, estamos agradecidos con la vida que nos has dado y siempre haremos, Señor, memoria del sacrificio que hiciste, Cristo, en la cruz. Te costó la vida, te costó tu ser, Señor. Gran dolor, Señor. Todas esas torturas, Señor, que trajeron sobre de ti para que nosotros, Señor, fuéramos perdonados, para que nosotros gozáramos de libertad, para poder quedar justificados, Señor, porque hemos creído en ti, el Señor y el Salvador, el único y suficiente Salvador para nosotros. Tú has declarado que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, que al revelarte nos diste el buen ánimo, el querer y el hacer, Señor, para seguirte, para declararte como Salvador de nuestra vida y para amarte y honrarte. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Mike, por tu presencia y la bendición que eres. Danos un minutito y continuamos con la predicación. Vamos a tener que ajustar aquí un poquito la cámara. No te retires. Te invito a que saques tu Biblia, que saques tu cuaderno. No seas casual, por favor. Acuérdate, tenemos que ser intencionales en todo este año para que nuestro aprovechamiento sea evidente que vamos avanzando en el Señor. Permítenos un segundo. Dios contigo. Amén. Es el Señor. Bendiciones de Dios, estamos contentos de que te encuentres aquí. Te invito, como te dije, no seas casual, saca tu Biblia, saca tu cuaderno para que sigas anotando, escribiendo. Es una de las maneras que aprendemos los seres humanos. Escucha, algunos somos bien auditivos, percibimos y prácticamente captamos la mayoría de las cosas por nuestros oídos y eso es fabuloso.
Hay otros que son sumamente visuales y tenemos que hacer uso de ayudas visuales precisamente o pensamientos que nos traen imágenes en las cuales podemos absorber. Otros somos más cinéticos, los cuales nos gusta tocar y hacer y envolver. Y esa es la parte importante donde tú y yo escribiendo, escucha, haciendo las notas, el estar viendo y estar escuchando al mismo tiempo, combinamos las tres maneras de aprendizaje, las cuales se vuelven poderosas porque nos ayudan a seguir recibiendo, en este caso en particular, de la palabra de Dios, la cual la Escritura nos dice que nos santifica, o sea, que nos va apartando de las cosas de este mundo y nos va ayudando a acercarnos más hacia Dios, a ser como es Él. A eso ha sido llamada tú, mi hermana, y tú, mi hermano, para que seamos como Cristo. Gracias a Dios por tu vida, le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos de entrar a tu casa y vámonos adelante. Yo espero que estés viviendo estos 100 días de intencionalidad, de amor intencional, en los cuales dijimos, vamos a buscar evangelizar, vamos a ser ricos para con Dios, bendiciendo a nuestro prójimo. Queremos que nuestra vida sea de impacto, pero no nada más nos vamos a detener en el querer, vamos a hacerlo porque somos gente que es hacedora de la palabra de Dios, hacedores de aquello que Dios nos ha revelado. Y esa parte de ser ricos para con Dios, escucha, lo que significa es que vamos a amar a nuestro prójimo, bendiciéndolo ya sea con cuestiones materiales, con nuestro tiempo, con nuestra oportunidad de bendecir a esas personas y que ellas puedan ser edificadas en el nombre de Jesús o recibir en ese momento aquello de lo cual ellos tienen necesidad y que llevará la honra y la gloria a Dios. También hablamos de que vamos a ser violentos. ¿Por qué violentos? Porque esta generación, escúchame, no está fácil o dispuestamente a recibir de Dios. Va a ser necesario un nivel de confrontación, no de pleito, de confrontación para hablar cara a cara y poder mostrarles, hey, hay un Dios, no se te olvide, el cual es juez, el cual es salvador, el cual es amor, pero también es fuego consumidor. Y necesitas estar consciente de cómo llevas tu vida adelante para que tu vida sea de bendición y que Dios te recompense, porque Dios es remunerador de aquellos que le están buscando. Así que te invito a que continúes viviendo esos 100 días intencionales. Lee la Biblia. En estos 100 días, escucha, busca leer todo el Nuevo Testamento para que veas, para que percibas cómo Dios se mueve a través de su iglesia poderosamente. Y esa obra hasta el día de hoy continúa hacia adelante. Y ahora somos tú y yo los autores del Nuevo Testamento que Dios ha escogido para llevar adelante su palabra. Busca a Dios en oración a diario. He estado leyendo algunos libros, en particular estoy leyendo uno acerca del Espíritu Santo y el autor, el hermano en Cristo nos invita, dice, continuamente ten esa oración con el Espíritu Santo. Genuinamente encomiéndale las cosas que estás haciendo y verás la diferencia. Observa alrededor de ti, te vas a dar cuenta cómo Él, el Espíritu Santo, va acomodando y se va cumpliendo la palabra donde dice que Él enderezará nuestras veredas para abrirnos camino, para llevarnos a donde Dios desea que estemos tú y yo. Bendice a tu prójimo, testifica de Cristo. Y escucha, hablando del Espíritu Santo, dejémonos guiar por Él, como dice Juan 16:13. Que cuando el Espíritu de verdad venga, dice, Él los guiará, Él nos va a guiar. Así que no hay respuesta no hay pregunta que no tenga respuesta, discúlpame. No hay pregunta que se quede en el limbo, pues Él es el que conoce todas las cosas. Así que tú y yo nos podemos acercar con plena libertad, hablar, preguntarle, expresarle, decirle, encomendarle y verás cómo Dios se va a manifestar a tu vida. Dice que nos guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él oiga delante del Padre y del Hijo. Dice, y les hará saber lo que habrá de venir. O sea, aquí nos habla que traerá una revelación del futuro, traerá una revelación del mañana, traerá una revelación de hacia dónde nos lleva y hacia dónde nos está impulsando. Eso es sumamente valioso para ti y para mí. Porque muchas veces decimos, es que mañana no sabemos qué suceda, y es cierto hasta cierto nivel. Pero cuando hay algo necesario de revelarse, dice que el Espíritu Santo nos lo revelará para que estemos nosotros
siendo precavidos o siendo atendidos y de tal manera que Él nos proteja. Estuvimos hablando en Efesios 2:20 y con la ayuda del Espíritu Santo pido que te sea revelado todo esto porque es sumamente importante. Y hablamos de que tú y yo tenemos que caminar en fundamentos. Y la palabra de Dios lo compara con la edificación de una casa, pero también hablando principalmente de la edificación de tu vida, de mi vida. En todos los aspectos, no nada más en lo natural, pero en lo emocional y también en lo espiritual. Y en esta parte de Efesios 2:20 lee lo siguiente: edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. O sea, nos está dando una indicación y es por eso tan importante la lectura de la palabra para que extraigas los fundamentos. ¿Cómo vas a edificar tu vida, mi hermano y mi hermana? Va a ser la diferencia de si vas a ser bendecido o no hacia adelante. Cómo edifiques y cómo fundamentes, en dónde te paras, qué tomas como verdad y qué no tomas como verdad, va a ser la diferencia si tu vida va torcida o va directa o recta a bendición de Dios. O tu vida será recompensada o sufrirás gran pérdida, como dice la palabra en los evangelios. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis otra vez en esto. Cristo, te dije que la piedra angular es aquella piedra que se colocaba, la primer piedra en una edificación y marcaba la manera en que el resto de toda la edificación se iba a llevar adelante. Es tan importante que Cristo sea la piedra angular en tu vida y en mi vida, para que de ahí alineemos toda nuestra vida alrededor de la piedra angular. ¿Qué quiere decir eso de manera práctica? Que si yo voy a hablar, por ejemplo, de mi matrimonio, coloco a Cristo como la piedra angular. En otras palabras, la enseñanza de Cristo, la palabra de Cristo acerca de mi matrimonio. Y todo lo que yo desarrolle de mi matrimonio, lo empiezo a edificar alrededor de esa palabra. Y eso mantiene bendición. Eso me va a proteger y eso me va a ayudar a que mi matrimonio sea de alegría, de gozo, de amor y de bendición. Lo mismo sería para los hijos. ¿Cómo voy a llevar adelante la vida de mis hijos? Bueno, agarro la piedra angular y la coloco en mi corazón y en mi vida. Digo, esta es la manera que voy a edificar la vida de mis hijos. Y alrededor de la piedra angular que es Cristo, empiezo a llevar adelante la educación, los principios y la enseñanza sobre mis hijos. Escucha, estamos plagados de enseñanzas. Estamos llenos de teorías y de formas y de maneras. Mas, sin embargo, Dios es el que te conoce a ti, a mí y a nuestros hijos. Por esa razón es importantísimo que la piedra angular sea Cristo y que de ahí partamos en las enseñanzas. Si tú te agarras solamente en la psicología moderna, es relativa, mi hermana y mi hermano. Déjame te explico por qué. Porque lo que hoy se enseña no se enseñaba hace 10, 15 o 50 años. Pero lo que hoy se enseña no es lo que se enseñará en 10, 20, 30 o 40 años más. Mas la piedra angular permanece para siempre y es el que nos creó y es el que nos conoce genuinamente y nos va a ayudar a que podamos edificar las vidas de nuestros hijos de la manera correcta para que el día de mañana ellos sean grandemente bendecidos. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Si hablamos de tu trabajo, si hablamos de finanzas, si hablamos de tu salud, si hablamos de relaciones con el resto de las personas alrededor, que sea Cristo tu piedra angular en la cual edificas todas las relaciones, toda tu vida, tu trabajo, todas esas áreas que son sumamente importantes y que marcan toda tu vida para siempre y serás sumamente recompensado. Verso 21, en quien todo el edificio bien ajustado, diga conmigo ajustado, ajustado habla como de unido, apretado, coyuntado, como si fuera mi hombro en mi cuerpo, está ajustado en su coyuntura, de tal manera que lo puedo mover a libertad y que hay vida en este brazo porque está bien ajustado. Es una manera alegórica que nos está entregando el Señor a ti y a mí, de cómo debe ser nuestra vida individual dentro del cuerpo de Cristo, dentro del fluir de la vida con Cristo Jesús y dentro de su iglesia. Bien ajustado, dice,
va creciendo, es natural. Sería anormal que el resto de mi cuerpo fuera creciendo y este brazo no creciera. ¿Por qué no podría crecer mi brazo? Porque no está bien ajustado, coyuntado de tal manera que no puede ejercitarse y crecer de la misma manera, que la vida no fluiría de la manera correcta, lo cual lo estaría haciendo que creciera de una manera atrofiada o mala, en otras palabras. Eso nos habla de que si tu unión con el cuerpo de Cristo y tu unión con la cabeza que es Cristo, la piedra angular, no está ajustada genuinamente, no creceremos de la manera normal y tendremos cierto nivel de atrofiamiento o no nos desempeñaremos como debe de ser dentro del cuerpo, lo cual es sumamente importante que hagamos porque produce vida para ti y produce vida para todos los que están alrededor de ti. Tenemos que estar bien ajustados para poder crecer. Dice, para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo santo, a eso hemos sido llamados a santidad, para ser esa morada de Dios, como dice más adelante. Dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tan importante continuamente hablar de tu Espíritu y el Espíritu Santo y estar unidos, estar ajustados, estar conectados de tal manera que la vida espiritual de Dios se sigue desarrollando en nosotros y seguimos creciendo y seguimos madurando. 5 cosas que vimos en este verso sumamente importante. Edificados en fundamentos. No vamos a edificar nuestra vida en criterios vacíos o psicológicos nada más. Hay un fundamento que es más fuerte y ese es Cristo. Cristo es la piedra angular. Si yo voy a fundamentar mi vida en un fundamento, será en el de la piedra angular, será que toda mi vida empieza con Cristo, avanza con Cristo y termina con Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida va cambiando, las condiciones van cambiando, pero escucha, Dios es el mismo ayer, hoy y será mañana, y si yo permanezco en Él, mi vida permanecerá en bendición, permanecerá en paz, permanecerá en alegría, y Dios es el que nos transportará adelante de gloria en gloria, de victoria en victoria, de provisión en provisión, de respuesta en respuesta, de avance en avance, en otras palabras. Todo eso se propicia porque Él es la piedra angular para nosotros. Número 3, hablamos de estar bien ajustados, de tener unidad en el cuerpo y unidad en la cabeza. Escucha, cuando nosotros celebramos la comunión, hay una porción que te leo por lo general en Corintios. Y en esa parte dice que si no discernimos correctamente el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que si no entendemos tú y yo, en nuestra mente no tenemos claro, en nuestro corazón y espíritu, quién es ese cuerpo, hablando de nuestro prójimo, de nuestra iglesia y toda la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, que tú y yo tendremos un conflicto delante de Dios. No nos conviene vivir de esa manera. Tú y yo debemos de tener bien claro, Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra angular para nosotros donde edificamos todo, pero su cuerpo es donde tú y yo permanecemos en esa unión y es de donde atraemos vida y damos vida espiritual para que sea de gran bendición para ellos y para nosotros. Ahorita lo vamos a ver un poquito más allá. Juntamente edificados vamos creciendo. Esos son los últimos 2 puntos. Juntamente edificados vamos creciendo. El propósito de Dios es que crezcamos. Dice la Escritura, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. O sea, nos está poniendo una meta a ti y a mí. Nos está poniendo una meta de ser como Cristo. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu avance? Escucha, si cualquiera de nosotros nos vemos en fotografías cada 5 años, vas a ver que va a haber un cambio. Y vamos diciendo que vamos madurando. Nuestro comportamiento se espera que vaya madurando también. Pero de la misma manera, en esas 2 dimensiones que llevamos, sea externo, sea tu comportamiento, también se espera que en tu espíritu, en tu vida espiritual, vayas madurando y vayas siendo cada vez más como Cristo es. Cada vez nos vayamos pareciendo más al Señor.
Y eso requiere intencionalidad. Y eso requiere que enfoquemos nuestra vida en la piedra angular y que extraigamos los principios de vida y los vayamos incluyendo en nuestra vida para parecernos cada vez más a Cristo y ser y andar como Cristo anduvo. Sumamente importante. El verdadero fundamento. Primera de Corintios 3:11 nos dice: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si estamos hablando de la iglesia de Cristo, pon atención a esto porque es sumamente importante. Si estamos hablando de aquellos que creen en Dios, que creen en Cristo y en el Espíritu Santo, nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién puso ese fundamento? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¡Pum! El fundamento. ¿Quién dio a Cristo? El Padre. Lo entregó para que fuera fundamento y la piedra angular. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento primario. ¿Por qué es tan importante eso para ti, para mí, mi hermano y mi hermana? Porque te dije, generacionalmente todo va cambiando, todo se va moviendo. Las costumbres, los hábitos, los pensamientos, los métodos de enseñanza, la tecnología, todo va cambiando. Y tienes que tener cuidado tú y yo de tu vida espiritual, de que el fundamento no se cambie. Porque en el momento que yo cambie mi fundamento, todo lo demás lo voy a echar por la borda. Si mi fundamento se va a que ahora me voy a volver como el mundo individualista y buscando solamente lo mío, yo echo por la ventana la unión y la conexión que yo debo de retener con el pueblo de Dios. Y volteo todo lo que yo soy y los dones que me ha dado y los talentos solamente para consumo personal, en lugar de entender que son para el bien común de todo el cuerpo de Cristo. Ten cuidado de no echar a un lado tu fundamento, porque en ese vas a poder edificar tu vida. Y escucha, el único verdadero fundamento que produce vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. Retén el fundamento, retén la piedra angular en todo lo que edifiques en tu vida y serás bendecido grande y fuertemente. Mateo 21:42 lee lo siguiente. Jesús le dijo, ¿nunca leíste? Pon atención a esto, porque esta parte también es bien importante. Dice, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? O sea, la gente que estaba edificando, lo comparó con aquellos que están edificando un edificio, una construcción grande. Dice, la piedra que desecharon aquellos que están edificando, esa en piedra angular se ha convertido. O sea, les dijo, ¿sabes qué? Edificaron mal, edificaron equivocado, porque la piedra angular que les iba a servir de referencia para que este edificio, esta construcción y edificación fuera de bendición y permaneciera, ellos decidieron botarla, desecharla. No deseches a Cristo en el crecer de tu vida, cualquiera que sea el área que tú tengas. Puede ser tu vida profesional, y escucha, hay fundamentos en la vida profesional que no son los de Dios. Tranza y Avanza es uno de ellos. Se vuelve en un fundamento para mucha gente para decir, yo voy a hacer las cosas bien chuecas porque es la única manera de prosperar. Y mi hermano y mi hermana, el fundamento para nosotros es, no es así. El fundamento para ti, para mí es, caminemos en la verdad, caminemos en la justicia y en aquello que es bueno. Hay fundamentos que está lleno el mundo que no corresponden al fundamento que es en Cristo. Ya no siento amor, ya no quiero a la persona, ya no. Y agarro un fundamento que es del mundo y ¿sabes qué? Yo me merezco, yo debo, yo necesito, yo tengo. Yo voto el principio y la piedra angular que es Cristo, en la cual me dice que yo debo ser fiel. En la cual me dice que yo debo de volver a amar. Si es que he perdido amor, tengo que volver a sembrar amor. Hay que dar para recibir, y todo aquello que hice desde el principio para que vuelva a fluir el amor dentro de cualquiera de mis relaciones. Y Dios dice, esa es la manera que se vive en el reino de los cielos, en el fundamento divino. Si tú y yo desechamos el fundamento, sufriremos gran pérdida. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo puedo desechar yo a Cristo? Hay tres cosas que nos pueden pasar
como creyentes en los cuales tú puedes desechar al fundamento, los principios y la piedra angular. Número 1, confiando en la carne en lugar de confiar en Dios. Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así dice el Señor. No dice así el pastor, así dice una teoría psicológica de la moderna. No. Así dice Dios, tu creador, el creador de los cielos y la tierra, del que te conoce al revés y al derecho. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Dice, y del Señor se aparta su corazón. 3 cosas importantes. Te está diciendo Dios, hey, si tú confías en la carne en automático, te estás apartando tu corazón del Señor. No te conviene ni me conviene a mí. Y sabes que continuamente somos bombardeados con situaciones de que si tienes más dinero te irá mejor, que si tienes una mejor posición o si conoces a tales gentes o te juntas con tales asociaciones o partidos o grupos o lo que sea, te irá mejor de bendición y todo ese tipo de cosas. Y Dios dice, tienes que tener mucho cuidado con algo. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Todo lo demás se vuelve algo relativo. Yo amo a mi familia. Yo respeto a mis superiores en mis trabajos. Yo me sujeto a leyes de este mundo, las que son buenas. Pero ¿sabes qué? Mi fidelidad y mi lealtad están hacia Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo puedo poner mi confianza en cosas que tienen un valor sumamente mínimo. Déjame te doy otro ejemplo. Yo recuerdo en un tiempo donde en una empresa a mí me dieron de baja. Me corrieron, en otras palabras. Se siente bien feo. Fue un shock. Nunca me preparé para eso. Y cuando digo que nunca me preparé es porque en mi mente había un fundamento que decía, si yo voy a salir de una empresa es porque voy a ir a otra de una mejor manera. Entonces nunca se me ocurrió que alguien pudiera correrme o darme de baja. Y en esa ocasión sucedió eso. Y sabes que Dios me enseñó una lección tremenda. Porque en ese tiempo yo recuerdo que obviamente como todo profesional actualicé mis documentos, mi currículum vitae y dije, ahora sí, mira toda la experiencia que he acumulado, y empecé a buscar empleo. Oye, puerta cerrada tras puerta cerrada tras puerta cerrada hasta que entendí algo que Dios me mostró. Como lo dice en la Escritura, no es con espada y no es con ejército, no es con tu fuerza ni por fuerza de voluntad, sino es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y en el momento que yo doblegué mi orgullo y que dejé de poner mi confianza en mis habilidades, así como en mis conocimientos, en mis diplomas, en mi carrera y en todo eso, y volví a poner mi confianza plena en el Señor, Dios abrió la puerta y me bendijo y me sigue bendiciendo. Y fue una enseñanza fuerte para mí para entender que no debo de poner mi esperanza ni mi confianza en la carne, ni en sus habilidades, ni en la tecnología, ni en todas esas cosas, sino en un solo lugar, que es la piedra angular, el fundamento que viene siendo Cristo. No pongas la confianza en la carne, porque esa es una manera en la cual nuestro corazón se aparta del Señor, y en ese punto no nos irá bien. Número 2, cuando tú y yo hacemos fosas para acumular agua que no tienen vida, es una imagen que puso Dios en una escritura. Y dice lo siguiente en Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Pon atención, Dios desde ese momento lo declara como, esto es malo, abusado. Pon atención, esto es malo. Me han abandonado a mí. O sea, le dieron la espalda a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No voy a caminar en tus fundamentos ni te voy a colocar como mi piedra angular. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. ¿Qué es un agua viva? Un río es agua viva porque en su correr se va oxigenando, en su correr se va mineralizando, en su avanzar tiene el proceso para el cual Dios lo diseñó y produce vida en abundancia. Dice,
Han abandonado fuentes, a mí que soy fuentes de agua viva, y han cavado o han hecho para sí mismos cisternas o pozos, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué es una cisterna? Un pozo, pero es un pozo estático, no tiene movimiento, no se oxigena, no se mineraliza, no produce vida. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Necesitas tener cuidado de no desechar a Cristo haciendo tus propios pozos. No. Y mira, yo sé cómo hacer esto de una mejor manera. Cuando claramente Dios te está diciendo en la palabra cómo lo debemos hacer tú y yo. Déjame te doy un ejemplo cuando yo empecé en el Evangelio. Que ahorita trajo el Espíritu Santo a mi memoria. En ese tiempo, nosotros queríamos servirle a Dios. Y estábamos ansiosos de servirle a Dios de diferentes maneras. Y yo recuerdo que nosotros entregábamos nuestros diezmos en ese tiempo a donde yo iba. Y yo decía, pero es que yo no veo que se produzca nada en ello. Principio humano. Yo quiero hacer algo con los diezmos, que es algo que no me correspondía a mí administrar en ese tiempo. Porque la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí, como hijos, entrega el diezmo en el alfolio. Entrega todo el diezmo dentro de lo que es la congregación. Y entonces tomé una decisión y dije, no, ya sé lo que voy a hacer. Yo soy inteligente, yo soy abusado, por así decirlo. Vamos nosotros a comprar Biblias y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro con el diezmo y no lo vamos a entregar a la iglesia, lo vamos a administrar nosotros. Y empezamos a hacer esto. Y ¿sabes qué? Lo que hicimos fue cortocircuitar aquello que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué hicimos? Cavamos un pozo en el cual creímos que iba a ser de bendición. ¿Y sabes qué sucedió? Todo se detuvo. Se puso las cosas estáticas en el área financiera y empezamos a batallar. Hasta que finalmente volvimos a recapacitar y decir, esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice y Dios se va a encargar de ser bendición para nosotros. Y así sucedió. Que en los momentos que empezamos a reactivar y caminar conforme a los fundamentos de Dios, Dios empezó a producir la vida. Y así como ese te puede dar muchos ejemplos en los cuales tú y yo debemos de tener cuidado de no cambiar el principio bíblico por aquello que a nosotros se nos hace mejor, cavando pozos de sabiduría humana que no compiten con la sabiduría de Dios y no producen la vida que Dios quiere que tú tengas, una vida en abundancia. Acuérdate que eso es lo que Dios ha prometido. Así que no hagas pozos, mi hermano y mi hermana, falsos, que no producen la vida que Dios quiere para ti y que a través de ellos nos alejamos del Señor. Número 3, que cuando pones toda tu confianza en ti, otra vez es como si volviéramos a poner tu carne en tu carne. Mira lo que dice en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. El asunto es un asunto del corazón. Debe ser con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué significa eso? No te apoyes en lo que nada más tú conoces. No te apoyes nada más en tus experiencias, porque esas son limitadas, son finitas. No tienen todo el contexto que Dios tiene, porque Dios ha sido desde siempre y para siempre. Él tiene toda la sabiduría sobre todas las cosas. Por esa razón, tú y yo tenemos que ir creciendo, acumulando experiencias, pero nuestra confianza no debe ser en mis experiencias, sino en el Señor. Y dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, verso 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7, lo vuelve aquí a remachar diciendo, no seas sabio en tus propios ojos. O sea, no pienses que tú conoces todo esto de la mejor manera porque no la conocemos. Escucha, no nos conocemos ni a nosotros mismos y aquí vivimos continuamente. No siempre nos entendemos el por qué hacemos ciertas cosas y otras no, a pesar de que vivimos con nosotros mismos. Mucho menos vamos a conocer todas las situaciones y las condiciones de toda la demás gente y nos dice, no seas sabios en tus propios ojos, sino teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué te está diciendo? Vuelve al fundamento que es Cristo, toma la piedra angular que es el Señor y edifica tu vida en los principios, las enseñanzas, las predicaciones, la profecía, todo aquello que es de Dios que sí permanece para siempre. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios.
que es tan fácil hacerlo, poniendo nuestra confianza en la carne, poniendo nuestra confianza en nuestra propia prudencia y haciendo pozos en los cuales no producen vida para ti ni para mí. Seamos sabios y aprendamos en este día que no nos debemos alejar de Dios, sino permanecer junto a Él, que Él es la piedra viva. Hablando de esos fundamentos y edificados sobre Cristo y con Cristo, en Mateo 7:24 dice: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica. O sea, se trata de aprender, de absorber los principios, la sabiduría de Dios, pero se trata más allá de eso, vivirlos, caminar en esos principios para que produzcan vida. Dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. Y cuando habla de que edificó su casa y que le pone un bloque y le pone los marcos y las ventanas y las rejas, está hablando de tu vida y está hablando de mi vida. Este no es un libro de arquitectura, este es un libro de edificación, pero de una vida que es más compleja y más difícil que lo que viene siendo algo arquitectónico. Nos está diciendo que será semejante a un hombre sabio que edificó su vida sobre el fundamento que es firme, el cual es Cristo Jesús. Y dice que vinieron la lluvia te habla de todos esos problemas que sentimos que nos ahogan. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, aquello que nos seca, aquello que nos derrumba. Azotaron contra aquella vida, dice, y no se cayó. Esa es la parte importante, eso es lo que tú y yo debemos absorber y aprender. Hay una manera de vivir donde nada te va a derrumbar y es aquella donde tú te edificaste sobre la roca que es Cristo, porque había sido fundada, dice, sobre la roca. Verso 26, y todo el que oye mis palabras, las palabras mías, no las pone en práctica, las escuchó, pon atención. Y ese es el error que nos pasa mucho dentro de la iglesia. Vamos a la iglesia, escuchamos, absorbemos, pero no practicamos, no vivimos, no caminamos sobre esa enseñanza. Dice, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la imagen aquí? Que la arena es como cuando si has tenido la oportunidad de pararte en el mar, por ejemplo, y están las olas, y de repente vas sintiendo como te empiezas a hundir. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es que va sacando la arena donde está puesto todo tu peso y te empiezas a desbalancear y terminas con los pies cuando empezaste derechito y de repente uno ya va así, el otro va así y toda tu estructura se empieza a chocar para compensar aquello que no está firme debajo de tus pies. Y si lo prolongáramos nos daríamos cuenta que nos vamos a ir hundiendo y que eventualmente perderíamos el equilibrio al punto de caernos. Eso es lo que Dios quiere que evites dentro de tu vida. Que al practicar, estar parado sobre el fundamento y edificar en la piedra angular que es Cristo y su enseñanza, entonces permanecerás en la roca y venga lo que venga, pase lo que pase, Dios te será de bendición. Déjate doy un ejemplo, que es un ejemplo difícil. Todos aquellos que hemos perdido algún ser querido. Estoy seguro que a esa altura, si ya eres un adulto, has perdido a alguien que amabas o que conocías y estimabas grandemente. Y es una de las cosas más difíciles para pasar en esta vida. Perder a un ser amado, más si es un ser amado significativo. Papá, mamá, hermanos, familiares, es sumamente difícil y es doloroso. ¿Cómo vas a pasar ese evento sin que te marque de una manera negativa? ¿A qué me refiero con eso? Porque hay gente que termina enojado con Dios porque eso sucedió. Hay gente que termina peleado con su familia porque algo como eso sucedió. Hay gente que termina en desesperanza y se siente abandonado en esta vida porque no sabe cómo seguir adelante. ¿Por qué? Porque no están parados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque la misma Escritura, hablando de la piedra angular que es la enseñanza en Cristo y cómo edifiques tu vida, si yo edifico mi vida en la enseñanza del Señor, yo tengo una esperanza así como la tienes tú también. Hay una parte en la Escritura, te voy a dar algunos de los ejemplos. Primeramente, Dios dice, yo soy Dios de vivo y no soy Dios de muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que a los que llamamos que han muerto han pasado de una vida
física, una vida espiritual. No han desaparecido, no se fueron al limbo y no sabemos a dónde van. Dios es un Dios de vivos. Ese es el primer principio de la piedra angular y de mi fundamento, donde yo permanezco sabiendo, aquí yo puedo partir físicamente, pero en el momento que cierren mis ojos, se abren mis ojos espirituales y yo sigo vivo delante de Dios. Somos personas vivas espiritualmente. Número 2, también nos dice que no debemos ignorar, aquí viene la parte de esa piedra angular que edifica una vida cristiana. No debemos ignorar, dice, lo que sucederá con aquellos que mueren. Dice, así como aquellos que no tienen esperanza. Ahí viene la diferencia del que edifica sobre la roca y el que no la edifica. ¿Por qué oro a Dios? Porque el día, Señor, que venga un tiempo tan difícil como ese, yo me quiero encontrar totalmente agarrado de ti para sentir tu presencia. Y que cuando eso suceda, entonces el principio divino y la enseñanza divina viene y me trae paz y me dice, pon atención, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que hayamos quedado seremos transformados en un instante y nos encontraremos con Cristo, así en las nubes habla. Y te habla de la promesa de la resurrección y que el mar entregará sus muertos y la tierra y todo eso, y entonces vendrá el juicio, y ahí claramente me enseña. ¿Cómo puedo pasar un evento tan duro como perder un ser amado? Lo puedo pasar parado en el fundamento de que Dios los resucitará, que los volveremos a ver y que volveremos a alabar y bendecir a Dios de una manera junta. Conviene estar en Cristo Jesús, conviene estar parado en el fundamento y conviene edificar nuestra vida y nuestra mente en los principios de la piedra angular que son Cristo Jesús. Yo te deseo con todo mi corazón que el día de hoy el Espíritu Santo te revele la gran necesidad que tenemos de edificar sobre la roca, sobre el fundamento, y que no desechemos a Cristo, la piedra angular, por principios humanos que no se sostienen ni ayudan a nadie en el momento difícil de la gran necesidad. Amén. No seas sabio en tus propios ojos y edifica tu vida sobre la roca, no sobre la arena. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 27, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Ese es el problema grave, que cuando no estamos parados en la roca, siempre caerá lo que estamos edificando. ¿Y qué dice? Y grande será su destrucción. No dice que nada más llorarás lágrimas o te sentirás, no, te dice, hay un principio de destrucción que viene. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que edificaste se viene abajo y se deshace, que el tiempo que invertiste fue tiempo dioquis que perdiste, que todo lo que hayas invertido de energía, de fuerzas, de emoción, de sentimientos, todo se viene y se deshace. ¿Por qué? Porque no edificamos sobre la roca. Por eso tú y yo, Dios nos ha prometido alegría permanente, gozo permanente, vida en abundancia permanente. Pastor, ¿eso quiere decir que nunca voy a sufrir o llorar? No significa eso. Significa que cuando vienen los torrentes, el viento que te seca de repente o las tormentas duras que te hacen sentir como ahogado, en medio de eso, tú y yo permanecemos en paz en la presencia de Dios porque nos está salvaguardando. Vale la pena edificar sobre la roca y en los principios de la piedra angular que es Cristo. Hablando de la piedra angular, déjate leo algunas escrituras que son en extremo importantes, porque te vas a dar cuenta por qué es que podemos poner la confianza en Cristo Jesús y no nos va a defraudar. Colosenses 1:15 dice lo siguiente, Él es, o Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso le decía, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Y Cristo dijo, pues si tanto tiempo he estado en medio de ustedes, ¿cómo es que no reconocen al Padre? O sea, si tú conoces a Cristo, escúchame, estás conociendo al Padre. Si tú conoces a Cristo, estás viendo la viva imagen de Dios Creador. Dice, Él es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él fue el principio, lo primero de la creación. Él conoce cómo empezó y Él conoce cómo termina toda la creación completa. Número 16, porque en Cristo fueron creadas
todas las cosas. Él sabe cómo funciona cada detalle de nuestra vida, sea nuestro cuerpo, sea nuestro físico, nuestras emociones, pensamientos, nuestros ojos, pero también la misma creación completa. Por eso la creación se le sujetaba, la creación sabía quién es Cristo. Escucha lo que dice enseguida. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. En otras palabras, si te lo quiero resumir a lo que consiste tu vida fue creada para Cristo. Y si entiendes eso y te alineas y te paras en el fundamento y caminas en su enseñanza, siempre serás bendecido. Verso 17 dice, y Cristo es antes de todas las cosas. Dice, y en Cristo todas las cosas permanecen. Gloria a Dios. En Cristo hay alegría duradera. En Cristo hay bendición duradera. En Cristo hay salud verdadera. Eso no quiere decir que no me enfermo, pero como la salud tiene que ser perdurable dentro de Cristo Jesús, Él entra en su principio de que por sus llagas nos sana y nos vuelve a sacar adelante y seguimos peleando y seguimos parándonos en esa verdad como piedra angular. Vamos edificando nuestra vida. En Él todas las cosas permanecen. Qué alegría esa frase. Ojalá la pudiéramos más adelante predicártela. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas permanecen. Puede ser en Él mi matrimonio siempre permanecerá. En Él mis hijos siempre permanecerán. En Él mi salud permanecerá. En Él la provisión siempre permanecerá. En Él mañana siempre será una bendición. En Él mañana tendré paz. En Él, que Él sostiene y en Él permanecen todas las cosas, siempre será de enorme bendición. Verso 18. Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que sabes que no podemos llamarnos cristianos y ser creyentes y no tener una conexión con la cabeza. Eso no existe, no hay forma. Tienes que tener esa conexión divina con el Señor y estar trayendo vida a tu vida a través de una relación, a través de la oración, de la palabra, de la alabanza, de la adoración. No te pierdas de todas esas opciones, oportunidades o caminos que tenemos para tener la conexión con el Padre en el cielo. Dice, y Cristo es el principio, el primogénito entre todos los muertos, a fin de que Cristo tenga en todo sea primero. O sea, que Él sea en todo sea primero. Si voy a hablar de mis finanzas, Él tiene primero mis diezmos. Si voy a hablar de mi tiempo, Él tiene primero el tiempo de que yo ore hacia Él. Si tiene del agradecimiento, Él tendrá siempre la primera parte de mi agradecimiento y de mi corazón por todas las cosas que hace por nosotros, que así edifiquemos toda nuestra vida. Verso 19, pon atención. Porque agradó al Padre. O sea, al Padre le agradó que en Cristo habite toda la plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo tenga poder sobre todas las cosas. Así que mi hermano y mi hermana, si algo se te atraviesa, Él tiene poder sobre todas las cosas. Mateo 28, 18, ¿te acuerdas cuando envió a los discípulos a predicar y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra? O sea, tengo poder y autoridad sobre lo que sea. Mi hermano y mi hermana, ¿cómo no nos va a convenir a ti y a mí, si lo veo meramente como conveniencia, pararme en el fundamento que es Cristo y edificar en la piedra angular, si Él tiene el poder para todo? No hay límite de nada en Él. Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Por esa razón tú y yo podemos confiar en Cristo como piedra angular. Y por medio de Cristo, dice, reconciliar todas las cosas con Cristo mismo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre en la cruz, por medio de Cristo, repito, ya sean los que están en la tierra, los que están en los cielos. Fíjate el poder que tuvo Cristo, que cuando fue a la cruz derramó su sangre. Dice que reconcilió consigo mismo al Padre todo lo que estaba creado. Dijo, pero no nada más eso, todo lo que ya estaba en el cielo, también lo reconcilió. Así de grande es el poder de la piedra angular que es Cristo Jesús. ¿Cómo no verlo y reconocer y darnos cuenta? La mejor vida la vamos a poder vivir de la mano del Creador, que nos conoce de adentro y afuera y en gran bendición.
A Él sea la honra y la gloria. Bien ajustados. Siguiente punto. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, si tú ves ahorita en este momento la imagen, vas a ver mis oídos, mi nariz, mi boca, mis ojos, mis cejas, el cabello, el cuello, los hombros, todo. Son miembros de mi cuerpo, dice, y así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, constituyen una sola persona, aunque son muchos, dice, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Tú crees en Cristo, tú lo has recibido, tú eres parte del cuerpo y eres un miembro del cuerpo de Cristo, así como lo soy yo. Y por eso nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. Pero reconociéndonos como miembro, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, yo soy un miembro, hay uno que es un órgano, dice que uno es ojo, otro es oído, otro es lo que sea. Somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, pues por un mismo espíritu, pon atención, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. O sea, nosotros los seres humanos nos encanta poner etiquetas y dividir y separar y ver a unos de una manera y otra, pero todo aquel que confiesa que Cristo es Señor y lo recibe como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, ese es tu hermano, mi hermana y es parte del cuerpo de Cristo. Pastor, pero ese cree no sé qué y el otro cree sí, pues tú y yo tenemos un montón de cosas que tenemos que ir cambiando, todos empezamos de esa manera. Por eso la necesidad de escuchar y de leer y de escudriñar las escrituras y de meditar para ir sacando lo que no es, los principios que nos dio el mundo, y tomar los principios de Dios y estar edificando sobre la roca y el fundamento correcto que es Cristo. Somos un cuerpo. Y hablando de bien ajustados se nos dice, bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y todo se nos dio de beber del mismo espíritu. Diga conmigo, somos iguales. Por eso en otra parte de la escritura dice, ya no hay hombre, mujer, griego, judío, esclavo, libre, porque todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino que somos muchos miembros. En Efesios 4:5 dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Tenemos a Cristo como Señor, tenemos la fe en la salvación por el perdón de sus pecados, porque Él fue a la cruz y derramó su sangre. Ese es donde está parada nuestra fe. Y estamos bautizados en un solo bautismo, en el cual nos reconoce el Señor como sus hijos, porque nos ha sellado con la presencia de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso tú y yo tenemos que reconocer la necesidad de estar unidos. Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, nos dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel, o sea, en el fundamento que es Cristo, que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, hay que crecer en Cristo, ¿ok? Y es la cabeza, no hay manera de que crezca mi cuerpo. Si me cortara la cabeza, no hay manera que lo demás crezca, se muere todo. De la misma manera, tú y yo sin estar creciendo en Cristo, morimos, no hay nada sin Cristo. Dice, verso 16, de quien todo el cuerpo, aquí viene la parte importante, de quien todo el cuerpo, o sea, hablando de ti y de mí, de quien todos nosotros, estando bien ajustados y unidos, nos está hablando de una unidad, de una cohesión, de una cercanía, de una proximidad, de un nivel de comunicación, de un nivel de relación, el cual nos está diciendo que se describe como ajustado y unido, que las coyunturas proveen, o sea, los puntos de unión que tenemos. ¿Cuáles serían los puntos de unión? Las reuniones, la convivencia, cuando comemos juntos, cuando nos hablamos por teléfono, cuando oramos los unos por los otros. Todos esos son puntos de unión en los cuales podemos crecer cuando estamos unidos y ajustados, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Hay algo que tú tienes que hacer para que todos los demás crezcamos. Hay algo que yo tengo que hacer para que otros crezcan. Siempre pensamos en términos de que el pastor me va a enseñar y entonces yo crezco. No es lo que dice la palabra de Dios. Esa es una parte que me toca a mí.
pero a ti te toca otra parte en la cual me bendice y la cual produce crecimiento también en mi ser. Así que todos tenemos algo que hacer. Dice que conforme a nuestro funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, para que podamos ir creciendo y que crezcamos de una manera armónica, en paz, en amor y en alegría. ¿Estás conectado, mi hermana? ¿Estás conectado, mi hermano? Es una excelente pregunta. ¿Estás conectado de tal manera en la cual tú eres bendecido? Pero no nada más tú eres bendecido, sino tú estás siendo bendición para otros, para que los demás crezcan. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren, o sea, que son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. No dice úsalo, pastor. No dice usémoslos colectivamente. Se te dieron cosas a ti y a mí que tenemos que usar. Si el de profecía, uses en profesión de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Tú tienes dones, necesitas usarlo para que los demás crezcamos. No hay tal cosa que tenemos al pastor Superman que tiene que predicar, enseñar a los jóvenes, a los niños, tener los matrimonios, de todo. O sea, a lo mejor cuando empezamos una obra, a lo mejor empezamos así, pero ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito es que como va añadiendo miembros y dones, todos se empiezan a activar de tal manera que todos recibimos bendición y todos estamos creciendo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, o sea, hay diferentes dones. Pero el Espíritu es el mismo. ¡Pum! Unidad otra vez. ¿Conectividad con quién? Un solo Espíritu. Y hay diversidad o hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. ¡Pum! Otra vez. Unidad, conectividad, conexión y estar ajustados. Dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, hay diferentes maneras de cómo se manifiesta esto. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¡Pum! Nos vuelve a conectar ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Somos uno. Pero a cada uno se le da la manifestación. Aquí viene esta parte sumamente importante, este pedacito. Pero a cada uno. Si yo contara a los que estamos aquí, en mi pantalla dice que hay 14 y yo soy 15 y no sé cuántos más hay en tu casa. A cada uno se nos da la manifestación del Espíritu para el bien común. Gloria a Dios. O sea, ese don, esa gracia me va a bendecir, ¿ok? Como pastor, la gracia de predicar me ha bendecido. Como pastor, esa gracia me ha traído muchas bendiciones. Pero esto no es nada más para mi bendición. Esto es para el bien común de todos aquellos que escuchen, para que reciban la palabra de Dios y su presencia y sean edificados. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar ahorita a la mano, porque es el que puedo dominar. Pero tú tienes dones que necesitas, hablándolos y viviéndolos en amor, ministrarlos a los demás para que seamos bendecidos de la misma magnitud, porque te necesitamos. Así hizo Dios a su cuerpo. Por eso tenemos que tomar en cuenta que aunque somos todos diferentes, cada quien va a manifestar sus dones de una manera para que podamos recibirlos y ser edificados en amor. Gloria a Dios. Ajustados y unidos. Tu don es para los demás. Tu don es para seguir creciendo y para acrecentar a los demás. Pregunta, ¿dónde está tu don? ¿En qué fundamentos estás parado y estás parado en el fundamento correcto? ¿Tienes a Cristo como piedra angular en todas las áreas de tu vida? ¿O estás abrazando principios? ¿O estás edificando tu vida como la edifica el mundo para luego sufrir pérdida y no tener bendición en eso? No te conviene, mi hermana, mi hermano. Tenemos que hacerlo conforme a aquel que nos diseñó la vida y que nos conoce de adentro hacia afuera. Dios mismo, en donde me puedo parar en el fundamento, en gran bendición. En el Salmo 133:1 siempre te he dicho, esta parte es como si fuera una mina de oro. Siempre la digo de esa manera. A cualquier persona que le dijera, si yo te dijera que hay una mina de oro puro, ¿te interesaría? No hay uno que no levante la mano y diga, me interesa, obviamente, porque sabemos que el oro produce, es riqueza, es bendición,
y nos puede bendecir grandemente. Bueno, el Salmo 133.1 es como si fuera una mina de oro, porque nos habla del poder que Dios derrama donde hay unidad, donde está junto su cuerpo, ajustado y verdaderamente unido. Y lee como sigue. Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Los hermanos habiten juntos en armonía. 4 cosas elementales. Hermanos, en la iglesia de Cristo esperamos que todo el mundo reciba a Cristo. Hermanos, habiten. O sea, se encuentren en el mismo lugar. Ahí te habla de esa conectividad, conexión y contacto físico, esa cercanía y proximidad. Habiten. Habitar te habla de un lugar geográfico físico. Juntos. ¿Cómo puedo estar en un lugar y no estar juntos? Pues si hay pleitos, y hay divisiones, y hay sacadas de lengua, y hay envidias, no estamos juntos, mucho menos en armonía. En armonía te hace el comparativo como con un grupo musical o con una orquesta. Si alguien no toca la nota correspondiente que va todo tocando, se empieza a oír horrible. ¿Cómo se escucha tu vida con el resto de los demás? ¿Cómo se escucha la iglesia con tu presencia? ¿Cómo se escucha tu familia contigo en medio? Y ahí Dios te dice, cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y aquí viene la mina de oro. Fíjate lo que dice. Es como el aceite precioso de la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón. Te está diciendo que la unión, que los hermanos habiten juntos en armonía, es como cuando Dios trae la unción sobre el sacerdote, la cual es sumamente poderosa. Porque cuando la unción de Dios está sobre el sacerdote, este puede ministrar a Dios, a los hombres, puede ministrar sanidad, puede hablar profecía, puede traer revelación, produce todo lo que Dios tiene el poder de producir a través de la unción. Por eso es importante la unidad, el estar juntos y el estar acoyuntados. Dice, verso 133, dice, es como el rocío de la montaña o el monte Hermón. Esta montaña allá en Israel, donde dice que desciende sobre el monte, dice sobre el monte de Sión. ¿Para qué? Para regarlo, para mojarlo, para producir vida en todas sus dimensiones. Dice, porque ahí mandó la bendición el Señor, la vida para siempre. ¿Por qué digo que es como una mina de oro? Porque produce todo tipo de fruto de bendición cuando tienes esas 4 cosas con un grupo de personas. Si eres hermano en Cristo y habitas juntos y en armonía, escucha, no hay nada que detenga ese grupo, ese puñado o 2 o 3 juntos, porque están en un nivel de unidad que Dios se obliga a bendecir, simplemente porque existe ese nivel de unidad. ¿Cómo no tomar en cuenta eso y darte cuenta que la iglesia la necesitamos enormemente? Que lo último que deberíamos de sentir tú y yo en la iglesia es vergüenza, porque ya sea que hayamos pecado, hayamos cometido un error o no conozca bien a los demás, me detenga de pedir oración y caminar en unidad con todos ellos. Qué peligroso es no entender el fundamento y no conocer como piedra angular cómo estamos edificando nuestras vidas. Nos necesitamos enormemente. Juan 17:21 para terminar dice, unidos, ajustados. Mira lo que dice, para que todos sean uno. Es Cristo hablando con el Padre. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Qué poderoso es esa palabra. Digo poderosa porque siempre estamos buscando cómo le hacemos para que otra gente se dé cuenta que Dios es verdadero y aquí te dice, si tan solo camináramos en ese nivel de unidad, donde estamos en el Padre y el Padre en nosotros, donde la palabra de Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, y donde nosotros somos unos con otros, es tan poderoso que Dios ahí manda su bendición. Y esa bendición produce que otra gente conozca de Cristo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me has dado de hablar de la palabra del Señor. Fundamentos, sumamente importante. ¿En qué fundamento estás edificando tu vida?
¿Es Cristo la piedra angular en todo lo que estás haciendo, la educación de tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas? ¿Es Cristo la piedra angular en tu salud? ¿Es Cristo Jesús en tu trabajo o en tu negocio? Porque si no lo es, mi hermano y mi hermana, el día de hoy yo te invito a que cambies tu manera de vivir, porque siendo hijo de Dios no hay otra manera de funcionar excepto como Cristo diseñó tu vida. Te invito a que oremos en este momento. Padre glorioso, yo te doy gracias porque eres poderoso. Gracias que hay un solo fundamento sobre el cual nadie puede poner otro, el cual es Cristo Jesús. El Señor, el que nos bendice, el que nos perdona, el que está en el trono, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Gracias, Señor, porque como piedra angular puedo edificar todas las áreas de mi vida, sabiendo que edificándolas conforme a ti y a tu palabra, siempre me será de bendición y siempre me irá bien. Revélanos tus fundamentos, Padre poderoso. Revélanos cómo edificar. Te pido, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros nos guíes y nos dirijas a la verdad de cómo edificar nuestra vida en el fundamento que es Cristo y siendo tu piedra angular. Recibimos a Cristo y lo reconocemos como piedra angular en todas las áreas que edificamos en nuestra vida. Padre, ayúdanos a discernir la unidad que tenemos con el cuerpo. Padre, sabemos que hemos tenido algunos problemas con otra persona, situaciones adversas o incomprensiones. Ayúdanos a superar eso, Señor, y a bendecir a los demás, a pesar de nuestras diferencias, sabiendo que fuimos bautizados en un solo bautismo, en un solo Espíritu y en un solo Señor. Edifícanos como iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, ministro en este día sanidad a todo aquel que esté enfermo. Ato todo espíritu de enfermedad, ato todo espíritu de muerte, reprendo toda dolencia, la llevo atada a la cruz de Cristo y desato las llagas de Cristo sobre toda persona que esté adolorida o mal. Y declaro que la vida del Cordero, la vida de Cristo se manifiesta dando, Señor, sanidad, restauración y recuperación completa. Padre, aquellos que no tienen un empleo ahorita, en el nombre de Cristo Jesús te pido, abre la puerta de bendición, crea una nueva oportunidad y bendícelos. Guarda nuestra vida de los principios del mundo y guárdanos en tu santidad. Yo bendigo a toda tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo los diezmos y las ofrendas que seguimos recibiendo. Gracias porque seguimos la gran obra en Matamoros, Señor. Ya empezamos a enjarrar el frente de la iglesia. La pared intermedia ya se terminó y seguimos con la pared posterior, Señor, donde separa el grupo de alabanza. Padre nuestro, te pido por el dinero para poder poner la placa en el techo. Padre, es mucho dinero, pero tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Y si ya llegamos hasta aquí, tú nos vas a dar la gracia para poder obtenerla. Permítenos cerrar en no más de 2 semanas el edificio, Señor, completo. Y permítenos luego echar la placa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Que la gracia de Dios sea contigo, que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y alegría, que te enseñe y te revele su palabra y te ayude a edificar tu vida. Te mandamos un fuerte abrazo, mi esposa Blanca, los pastores Mike y Laura Chandler. Tus diezmos, por favor, ayúdanos, de veras lo necesitamos, en serio, hay mucho todavía por hacer. Estábamos haciendo cuentas el hermano Juan y yo, y me rasco la cabeza y oro a Dios y me hinco y le pido y clamo, y Padre, ayúdanos a seguir adelante. La obra la vamos a terminar. Padre, no seremos avergonzados. Vas con nosotros. Pero te pido, provee tus diezmos para poder seguir adelante esta gran obra. Nos puedes llamar para ponernos de acuerdo cómo recibirlos. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendice. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Amén.